a raíz de la pandemia, lo que sucede es que nosotros nos cancelan todos los eventos de los meses subsecuentes y dijimos, bueno, ¿cómo más podemos generar esta comunidad, generar valor, seguir teniendo invitados especiales? Lanzamos el podcast con 3 entrevistas a la semana, porque además en un inicio, ¿estás de acuerdo que nadie sabía cuánto iba a durar? Y dije, bueno, pues yo creo que 3 a la semana durante unos 3 meses, o sea, está padre, ¿no? Un proyecto de un rato. Sí, de un rato, ¿no? Okay. Y ya duró bastante rato. Ajá. Entonces, hoy en día hacemos entrevistas una vez a la semana, lo hacemos por temporadas, digámoslo así. Y ahorita, por ejemplo, frenamos las entrevistas para justo darle pues todo el enfoque al Congreso, que está por suceder del 12 al 14 de octubre. Y algo que también buscamos a través de las entrevistas es seguir compartiendo este conocimiento, esta experiencia de expertos en diferentes temas, ¿no? Tenemos expertos de e-commerce, de marketing, de moda, de tendencias, de imagen, de empresas sustentables, ¿no? Entonces, la intención es seguir siendo este espacio que justo convive en el aprender a hacer, ¿no? Y bueno, pues que más marcas también tengan muchas más oportunidades de crecer en este sector tan competido. Ok. Oye, ¿y cómo nació la idea del podcast? Literalmente, ¿ya consumías el contenido, el formato, ya veías otros podcasts y dijiste, me gusta la forma en la que se desarrolla una conversación en un podcast? O platícame, ¿cómo fue el momento en el que decidiste hacer un podcast? Porque hace 2 años aún no era tan conocido o popular el formato y durante la pandemia creció mucho. Pero si dices que iniciaste al inicio de la pandemia, ¿cómo fue ese proceso en el que dijiste, ¿sabes qué? Vamos a hacer un podcast. Pues de hecho, bueno, con mi pareja de ese entonces como que consumíamos efectivamente durante el encierro cierto contenido y algo interesante fue como decir, de hecho me empujaba mucho, ¿no? De que haz. Y yo como un poco tras de bambalinas, la verdad es que para mí el reto principal, y te lo confieso, creo que no lo había mencionado, pero era salir en cámara. Para mí era como, ¿cómo voy a salir en cámara y que me estén grabando todo el tiempo? ¿No? Y entonces yo decía, no, o sea, si salgo en cámara tiene que ser algo muy bueno, muy buen contenido. Y realmente sí lo que hice pues fue hacer un benchmarking. O sea, yo tal cual apliqué todo lo que predico, ¿no? Y entonces hice un benchmarking, qué hay, qué existe, cuál es el mejor formato, cómo hacerlo también de forma seria, o sea, que realmente genere valor. O sea, eso creo que es como la intención en todo lo que hacemos también de forma interna. Y sí, realmente este formato de entrevista me pareció muy interesante para no solo conocer acerca de diferentes temas, ¿no? Y aprender, sino conocer a las personas detrás de la industria. Entonces, hemos conocido a gente increíble, o sea, gerentes de e-commerce, por ejemplo, de marcas de moda, que tal cual te dicen las verdades, ¿no? O sea, yo con mi equipo hacemos esto y lo hacemos así, la verdad es que yo recomiendo esto y esto, ¿no? Y entonces, eso es, yo creo que como una maestría que me ha aventado, ¿no? De forma empírica también, pues justo conociendo a diferentes personas del medio. Sí consumía, la verdad es que en ese entonces también contenido en español, contenido en inglés, y sí, el formato a mí ya me era un poco familiar. Okay. Igualmente, el de hacer un evento en línea. O sea, quizás en ese entonces, pues todas las empresas tuvieron que mirar digital. Yo ya venía 2 años antes mapeando el cómo podía ser un evento digital. O sea, cómo trasladar, ¿no? O sea, por ejemplo, con Incubadora, yo también ya venía armando todo mi diseño instruccional desde 1 año antes. Yo ya estaba armando mi diseño instruccional para migrar a digital sin saber, obviamente, que esto iba a pasar. Entonces, algo interesante fue que esto lo que hizo fue acelerar el proceso, los 3 a la vez, ¿no? O sea, el tema del podcast, bueno, justo nace, pero ya teníamos como cierta noción, cierta planeación previa. Incluso la lista de las personas, ¿no? A las que a mí me encantaría tener en un foro como este. Y bueno, un poco el formato, o sea, investigamos hasta, bueno, qué tecnología había detrás, ¿no? Entonces, cada cosa que hacemos siempre buscamos cómo sí, pero además cómo hacerlo de verdad, que sea muy buen contenido, muy bueno sí. Y nutrido, ¿no? Para las personas que en este caso pues son nuestros clientes, prospectos, aliados, ¿no? Las personas que hay detrás y que hacen todo esto posible.